En el patio trasero de 10 acres de mi suegro, donde incluso la parrilla estaba hecha de cobre puro, mi esposa Catalina me empujó al suelo frente a la mitad de la alta sociedad de Texas. Mi plato de filetes de ternera Wagyu cuidadosamente asados, que costaban $50 por libra, se esparció por el suelo, cubriéndose con los recortes de césped recién cortado. Apuntándome con el dedo, su voz era tan aguda como un anillo de diamante rayando el vidrio, me gritó: «Mírate en el espejo. Solo eres un yerno adoptivo en nuestra familia, un encargado de almacén. ¿Con qué derecho te metes en mi vida privada?» Su vida privada se refería a que acababa de recordarle discretamente a su padre que las cláusulas de entrega en el gran contrato del hogar de ancianos que había firmado harían que la empresa perdiera al menos $50.000 por semana. Yacía en el suelo, inhalando el extraño aroma mezclado de costoso fertilizante de césped y grasa de carne, mirando detrás de ella a su amante en su Maserati alquilado, con una burla sin disfrazar en su rostro. No me levanté, ni refuté nada. Solo sonreí, sintiendo de repente un alivio sin precedentes. 7 años de resistencia silenciosa, 7 años de disimulo, finalmente habían llegado a un final perfecto en este momento, y un comienzo glorioso. Esperé tranquilamente, esperando a que terminara esta fiesta, esperando a que sonaran las campanas de medianoche. Porque, solo a la mañana siguiente, este matrimonio que ella consideraba su boleto de por vida se convertiría en la primera notificación de bancarrota que yo personalmente entregaría. La ola de calor de julio en Texas era como una manta ardiente, envolviendo firmemente a cada huésped que asistía a la fiesta anual del Día de la Independencia de Víctor Valenzuela. Esta fiesta había sido celebrada en los círculos comerciales de Texas durante 20 años, aparentemente para celebrar otro año próspero de la empresa, pero en realidad era solo un escenario para que Víctor mostrara su riqueza y poder a toda la comunidad empresarial de Texas. Los filetes chisporroteaban en la parrilla, el aire se llenaba con las especias de 6 estaciones de condimentos diferentes, humo de puros caros, césped perfectamente cortado y el excesivo uso de Chanel número 5 por parte de las damas. Los sirvientes se movían entre la multitud, llevando copas de cristal y champán costoso. Yo, Esteban Valenzuela, o como la mayoría me conocía, el esposo de Catalina, estaba llevando un plato de filetes recién asados a través de la multitud. Víctor estaba en el centro de la terraza, su rostro bronceado por el sol y el whisky mostraba una sonrisa triunfante, su mano izquierda sobre el hombro del concejal, su mano derecha levantando una copa de champán. Su voz era más fuerte que de costumbre: «La comunidad de ancianos Golden Bull. ¿La instalación de cuidados para ancianos más elegante de todo Texas? Nuestro contrato de suministro exclusivo vale $5 millones. Catalina lo negoció sola. Esto demuestra que el talento comercial de la familia Valenzuela se transmite de generación en generación». Sonaron aplausos y halagos. Escuché al concejal preguntar sobre los detalles del contrato: entrega 2 veces al día, debe entregarse dentro de 4 horas, incluyendo productos frescos, congelados y a temperatura ambiente, y sin interrupciones en días festivos. Mi estómago se hundió inmediatamente. La flota de camiones frigoríficos de la empresa no podía soportar tales promesas. Los compresores de refrigeración de los camiones frigoríficos número 2 y 5 habían tenido problemas durante semanas, y la solicitud de reparación del supervisor de logística Mauricio había estado en mi escritorio durante 3 semanas porque Víctor se negaba a aprobar gastos innecesarios. Según el anexo B, artículo 3 del contrato, cada hora de retraso resultaba en una multa de $500, y cada problema de calidad costaba $2.000. Con el estado actual de nuestro equipo, las multas de la primera semana serían suficientes para compensar las ganancias de todo el mes. No interrumpí la fanfarronería de Víctor en el acto. Esperé, como un cazador paciente, hasta que estuvo solo en la barra sirviendo whisky antes de acercarme. «Papá», dije en voz baja, con un tono tan respetuoso que casi me daba náuseas, «sobre el contrato de Golden Bull, estoy un poco preocupado. Nuestra flota de camiones frigoríficos no está en buenas condiciones, la solicitud de reparación de Mauricio ha estado pendiente durante 3 semanas. El contrato estipula una multa de $500 por cada hora de retraso, temo que perderemos dinero en la primera semana». Víctor frunció el ceño, sus cejas espesas casi se unieron en una línea. Un destello de irritación pasó por sus ojos,
como cada vez que interrumpía su improvisación con datos y lógica. Ese es tu problema, Esteban, murmuró, siempre ves solo los riesgos, nunca las oportunidades. Golden Bull es la comunidad de ancianos más rica de Texas, las pensiones mensuales de sus ancianos son más que tu salario anual. Es una mina de oro. Podemos compensar con aumentos de precios posteriores. Antes de que terminara de hablar, el sonido agudo de tacones altos interrumpió nuestra conversación. Catalina se acercó con pasos grandes en sus zapatos rojos de suela roja de $2000, con esa expresión ofendida que conocía demasiado bien. Hoy vestía un vestido blanco de Versace, mostrando sus hombros y brazos mantenidos deliberadamente en un perfecto tono bronceado. Detrás de ella venía Ricardo Santamaría, el jefe de logística Santamaría, también su amante secreto de 3 meses. Noté que los dedos de Ricardo se detuvieron en la cintura de Catalina unos segundos más de lo que permitía el protocolo social. Pensaban que no lo sabía, pero sabía de sus citas todos los martes por la tarde en la habitación 207 del Hotel Carmen, sabía de la pulsera falsa de Cartier que Ricardo le había dado a Catalina, e incluso sabía cada excusa patética que Catalina había inventado para encontrarse con él. De hecho, una semana antes, ya había descubierto el adulterio de Catalina y la filtración de inteligencia comercial. Esa noche se olvidó de cerrar su tableta, y vi en ella todo su historial de chat con Ricardo, incluyendo las listas de precios internos que le había filtrado y el plan de almuerzo escolar que estaban conspirando para ganar. Desde ese día, había estado monitoreando secretamente sus movimientos, recopilando evidencia, esperando el momento perfecto para actuar. ¿De qué estás hablando con papá?, preguntó Catalina, su voz dulce hasta la náusea, pero sus ojos fríos como un cuchillo recién sacado del refrigerador. Solo algunos detalles técnicos sobre el contrato de Golden Bull, respondí, la flota de camiones frigoríficos podría necesitar algunas reparaciones para... Oh, Dios mío, me interrumpió, su voz se elevó de repente, haciendo que varios huéspedes cercanos voltearan, estás arruinando el ambiente otra vez con tus números y detalles aburridos. Esto es una fiesta, Esteban. Nadie quiere oír hablar de malditos compresores de refrigeración. Ricardo estaba detrás de ella, con esa sonrisa falsa y nauseabunda en sus labios. Llevaba un traje de Armani obviamente alquilado, con un Rolex falso en la muñeca, había visto exactamente la misma imitación en eBay por $87. Su cabello estaba fijado con gel en ese estilo deliberadamente despeinado, y el agua de colonia en su cuello era lo suficientemente fuerte como para asfixiar a un toro. Una imagen típica de nuevo rico de Texas. Sí, Esteban, intervino Ricardo, poniendo su mano en el hombro de Catalina, relájate. Catalina acaba de ganar un gran contrato para la empresa, esto es motivo de celebración. Deberías estar orgulloso de ella. El aliento caro a whisky que salía de su boca al hablar casi me asfixiaba. Ricardo Santamaría, el jefe de una empresa de logística de tercera clase, actuando como un magnate del petróleo. La situación financiera de su empresa estaba en realidad al borde del precipicio. A través de mi investigación, descubrí que había sido incapaz de pagar préstamos durante 3 trimestres consecutivos, su calificación crediticia había caído a nivel basura, y estaba buscando cualquier contrato grande posible para aliviar la crisis. Estaba a punto de responder cuando el rostro de Catalina se distorsionó de repente. Puede que haya visto un destello de desdén en mis ojos, o simplemente estaba enojada porque me atrevía a cuestionar sus logros. La intuición femenina a veces es más precisa que el detector de mentiras más avanzado. ¿Sabes qué? Elevó su voz, esta vez lo suficientemente alto para que la mayoría de la gente en la fiesta pudiera oír, estoy harta de tu actitud superior. Solo porque tienes un título de escuela de negocios de mierda, crees que eres más inteligente que todos. Se adelantó un paso, sus dedos perfectamente manicurados apuntando airadamente a mi pecho, mírate en el espejo. Solo eres un yerno adoptivo en nuestra familia, un encargado de almacén. ¿Con qué derecho te metes en mi vida privada? Su voz resonó en el aire como un látigo, y los huéspedes cercanos contuvieron la respiración. La palabra, vida privada, se disparó en el aire como una bala. Ambos sabíamos de qué estaba hablando, pero ella pensaba que solo ella conocía la verdad. Luego, ante la mirada de todos, me empujó fuertemente en el pecho con ambas manos. No mantuve mi equilibrio,
tropecé hacia atrás varios pasos, volcando una silla plegable, el plato de filetes voló de mis manos, y caí pesadamente en el césped. ¡Qué espectáculo! La escena de humillación perfecta, justo como ella la había planeado. Todo el lugar quedó en silencio de repente. Esos filetes de ternera Wagyu de $50 por libra se esparcieron por el césped perfectamente cortado, salsa de tomate y mostaza dejaron manchas feas en mi camisa blanca, como una pintura de arte moderno. Vi la satisfacción que Ricardo no podía ocultar en su rostro, vi a Víctor apartar su rostro con una expresión compleja, vi a los huéspedes de la fiesta susurrar y señalar. Miren, esto es lo que tengo que lidiar todos los días, Catalina les dijo a la gente alrededor, con cansancio exagerado en su voz, un nerd que no entiende nada excepto números. La risa se extendió entre la multitud. Observé todo esto en silencio, sintiéndome como un espectador en lugar del protagonista de esta farsa. Durante 7 años, había estado esperando este momento, esperando que Catalina y su padre se quitaran la última capa de disfraz, dándome una razón perfecta. Me levanté lentamente, sacudiendo los recortes de césped de mis pantalones. Podría haber contraatacado, podría haber expuesto el adulterio y la estupidez de Catalina en el acto, podría haber usado todo lo que sabía para destruir esta fiesta y su fachada hipócrita. Pero no lo hice. Solo forcé una sonrisa sumisa, lo siento, hablé de más. Catalina levantó la cabeza triunfante, tomó el brazo de Ricardo y se alejó, dejándome allí de pie, con la ropa manchada de comida, mi dignidad esparcida en el suelo como esos filetes. Víctor sacudió la cabeza, me lanzó una mirada que mezclaba decepción y desprecio, luego regresó con sus huéspedes, como si nada hubiera pasado. La fiesta continuó, música, risas y el sonido de copas llenando el aire nuevamente. Nadie vino a ayudarme, nadie preguntó si necesitaba cambiar de ropa, ni siquiera alguien me ofreció una servilleta. En esta familia, yo era tan transparente como el aire, excepto cuando necesitaban que resolviera algún problema. Pero esta vez, ya no sentía ira o humillación. En cambio, sentí una extraña calma. Porque sabía que la verdadera venganza no era discutir, no era una explosión inmediata, sino una destrucción cuidadosamente planeada. En ese momento, sentí liberación. Durante 7 años, había estado esperando este día, esperando que Catalina y su padre se quitaran la última capa de disfraz, dándome una razón perfecta. Esta noche, cuando todos estuvieran borrachos celebrando su llamada victoria, yo empujaría la primera ficha de dominó. Y Catalina, mi querida esposa, sería esa primera ficha. Después de que terminara la fiesta, ya era muy tarde. Nuestra mansión, para ser precisos, el regalo de bodas que Víctor le dio a Catalina, finalmente regresó al silencio. Desde el dormitorio principal del segundo piso llegaba el ligero ronquido de Catalina, había bebido demasiado champán y ahora dormía como un rinoceronte anestesiado. Con una taza de café negro, me escabullí silenciosamente a lo que ella llamaba el cuarto de trastos, mi pequeño estudio. Esta habitación poco llamativa no tenía trastos, solo 3 monitores de alto rendimiento y un servidor. En las paredes colgaban mi certificado de MBA y algunas fotos viejas de mi padre. Este era mi centro de comando, mi campo de batalla, y el único espacio en esta casa que realmente me pertenecía. Durante la semana pasada, había estado estudiando en esta habitación los detalles de la licitación del plan de almuerzo escolar, analizando posibles agujeros y trampas. Sabía desde hacía tiempo que la empresa de Ricardo estaba solicitando protección por bancarrota, era un secreto a voces en la industria. Necesitaba desesperadamente este contrato escolar para demostrar su valor comercial, de lo contrario el banco congelaría todas sus líneas de crédito el próximo mes. Abrí la tableta de Catalina, la contraseña era su cumpleaños, no había cambiado en 7 años. Su ignorancia en tecnología era sorprendente, esta mujer podía recordar los matices de 50 tonos diferentes de lápiz labial, pero no conocía la importancia de cambiar contraseñas regularmente. No necesitaba ningún medio de alta tecnología para acceder a su vida digital. Era demasiado confiada, o mejor dicho, demasiado estúpida. La tableta se encendió, mostrando la última página que había visitado, un sitio de compras de lujo, con un collar de $18.000 en el carrito, marcado como regalo para mí misma. Sacudí la cabeza y abrí su aplicación de correo.
El historial de chat apareció ante mis ojos. La conversación entre Catalina y Ricardo se mostraba descaradamente en la pantalla. Ricardo escribió: «Te veías hermosa esta noche. Tu esposo ni siquiera se atreve a mirarte». Catalina respondió: «Él solo mira sus hojas de cálculo y datos. Es terriblemente aburrido. Realmente no entiendo por qué me casé con él en primer lugar». Ricardo: «Porque tu padre pensaba que era útil. Un pequeño lacayo obediente, un graduado de escuela de negocios que puede ser usado en cualquier momento». Catalina: «Jaja, exactamente. Pero ahora te tengo a ti». Ricardo: «¿Recuerdas mi propuesta? ¿La licitación del plan de almuerzo escolar de la empresa?» Catalina: «Por supuesto que la recuerdo. Ya te envié la lista de precios internos de papá. Usemos la oferta más baja para ganar este gran contrato». Desplacé hacia abajo para revisar la información clave. La licitación del contrato de suministro de almuerzo del distrito escolar del centro de Texas estaba a punto de cerrar, valorada en aproximadamente $2 millones. La empresa de Ricardo necesitaba desesperadamente este contrato para revertir sus dificultades financieras, y Catalina, como vicepresidenta de Relaciones Públicas de su padre, había enviado la lista de precios internos de nuestra empresa a los competidores como si estuviera enviando un menú. La semana pasada ya había obtenido información financiera sobre Logística Santa María a través de canales públicos. Contacté a un compañero universitario que trabajaba en servicios financieros, quien me confirmó que la calificación crediticia de Logística Santa María había caído recientemente al nivel altamente especulativo, que generalmente es la última advertencia antes de la bancarrota. Ahora, era hora de completar mi plan de manzana envenenada. Había pasado toda una semana creando meticulosamente una propuesta falsa aparentemente perfecta. Esto no era simplemente falsificación, sino un arte de crear trampas a través de combinaciones ingeniosas de datos reales. Cada página de esta propuesta era una trampa. Usé el informe de predicción de precios de combustible del mes pasado de una agencia autorizada de análisis energético, que en sí mismo era demasiado optimista, casi 20% menor que los precios reales actuales. Deliberadamente cité datos temporales del sitio web de planificación municipal, marcando las direcciones de 2 escuelas nuevas como las ubicaciones antiguas del casco viejo, lo que significaba 40 millas adicionales diarias. Puse el precio de suministro de vegetales orgánicos como el precio de vegetales ordinarios, pero el contrato requería proporcionar productos orgánicos. Subestimé los costos de personal de 4 posiciones necesarias en la tabla de dotación de personal. Incluso olvidé incluir medidas adicionales anticongelantes para el invierno en el presupuesto de mantenimiento de equipos. En la superficie, este era un contrato muy jugoso con un margen de ganancia del 30%. Pero en realidad, era una vía de una sola dirección hacia la bancarrota. Una vez que Ricardo hiciera una oferta basada en esta propuesta y ganara, su empresa tendría que cumplir el contrato a precios que generarían pérdidas severas, perdiendo al menos $50,000 por mes, durante un año completo. Guardé esta propuesta, perfecta, luego la dejé en la pantalla de la computadora, sin cerrar sesión. Esto era una trampa, un cebo, un tarro de miel esperando que Catalina mordiera el anzuelo. A la mañana siguiente, Catalina se despertó como se esperaba, con dolor de cabeza y mal humor. Ya había preparado una taza de su té de hierbas favorito y aspirina, fingiendo preocupación. Sobre lo que pasó en la fiesta anoche, lo siento, dije, con dolor apenas perceptible en mi voz, no debería haber planteado problemas de trabajo en esa ocasión. Catalina me fulminó con la mirada, pero tomó el té y las pastillas. Al menos sabes que estabas equivocado, murmuró, siempre eres así, Esteban, diciendo las cosas más deprimentes en el momento más inapropiado. Creo que necesito algo de tiempo a solas, continué, lo que pasó anoche me dolió mucho. Voy a la cabaña del lago por unos días. Catalina obviamente se sintió aliviada, ni siquiera fingió tratar de retenerme. Tal vez sea una buena idea, dijo, ambos necesitamos algo de espacio. Empaqué una pequeña maleta, luego, accidentalmente, dejé esa laptop que contenía la propuesta falsa en el escritorio del estudio, con la pantalla aún encendida, mostrando justo ese documento fatal. El nombre del archivo lo hice deliberadamente obvio,
plan-almuerzo-escolar-propuesta-final-ganancia 30%, PDF. Este era un cebo descarado, y estaba seguro de que Catalina morder el anzuelo sin dudarlo. Su codicia y desprecio hacia mí la harían incapaz de resistir esta oportunidad entregada en bandeja de plata, una oportunidad de ayudar a su amante y demostrar mi incompetencia al mismo tiempo. No fui a la cabaña del lago. Conduje a un motel discreto en el sur de la ciudad que ofrecía wifi estable y suficiente privacidad. Alquilé una habitación y la convertí en mi centro de comando temporal. A través del programa de monitoreo que había instalado previamente en la red doméstica, inicialmente configurado bajo la excusa de seguridad de red, podía monitorear remotamente toda la actividad de red en casa. En menos de media hora, vi que Catalina entró al estudio, vio que el archivo se abrió, y luego se envió un correo electrónico con un archivo adjunto grande desde su cuenta. ¿El destinatario del correo electrónico? Ricardo Santamaría. ¿Nombre del archivo adjunto? Propuesta-completa-licitación-escolar interno, PDF. El contenido del correo era solo una línea breve: te envío un regalo, querido. Ahora definitivamente puedes ganar el contrato. El pez había mordido el anzuelo. Cerré el programa de monitoreo y me recosté en la silla desgastada del motel, exhalando profundamente. El primer paso estaba completo. Ahora, solo necesitaba esperar a que esta semilla echara raíces y creciera, dando fruto amargo. La trampa está puesta, la presa está atrapada, le dije a la habitación vacía, ahora solo queda esperar a que el veneno haga efecto. 2 semanas después, llegaron las noticias: Logística Santa María había ganado el contrato de alimentación escolar por un margen estrecho. Su oferta fue aproximadamente 8% más baja que el segundo lugar, lo suficientemente notable pero no tanto como para despertar sospechas. El consejo escolar estaba muy satisfecho con este contrato de gran valor, incluso publicó un artículo en el periódico local elogiando a Logística Santa María por contribuir a la educación comunitaria. Esa noche, Catalina no pudo evitar presumir en la mesa de cena: ¿escuchaste? La empresa de Ricardo ganó el contrato escolar. Víctor también asintió, con aprobación brillando en sus ojos. Santa María es un joven con agallas. Se atreve a tomar riesgos, se atreve a atacar. Catalina me miró con satisfacción: ¿ves? Esto prueba que a veces necesitas tomar riesgos para tener éxito, no como tú que siempre te preocupas por esto y aquello. Solo sonreí y asentí, como si fuera un completo idiota que no sabía nada de sus pequeños trucos. Sí, Ricardo realmente tiene mente comercial. Víctor estaba contento de que el amigo de su hija hubiera ganado el contrato, incluso le dio a Catalina una Porsche Cayenne completamente nueva como recompensa: para celebrar tus habilidades sociales, dijo. Catalina estaba eufórica, inmediatamente tomó fotos y las publicó en redes sociales, con el caption: recompensas por el trabajo duro. ¡Éxito mujer poderosa! Noté que Víctor no cuestionó por qué un competidor pudo ganar el contrato con un precio tan cercano a nuestra cotización. Solo vio el resultado, no el proceso. Esta era su debilidad: siempre se dejaba cegar por el éxito superficial, nunca pensaba profundamente en los mecanismos subyacentes. Ricardo tampoco fue tan imprudente como imaginé. Más tarde supe que había hecho que su equipo financiero revisara la propuesta. Pero bajo la presión del ultimátum del banco, eligió ignorar selectivamente esos resultados de análisis desfavorables. Su director financiero le había advertido que ciertas estimaciones de costos podrían ser demasiado optimistas, pero Ricardo creía que con inteligencia interna podrían gestionar estos riesgos más efectivamente que los competidores. La codicia y la desesperación nublaron su juicio. Otras 3 semanas después, comencé a escuchar rumores. La ejecución del contrato escolar estaba teniendo problemas. En la cafetería de la empresa, los colegas del departamento de logística susurraban que los camiones de Logística Santa María a menudo llegaban tarde, y la calidad de los ingredientes era inconsistente. En la estación de gasolina que frecuentaba, un conductor vestido con el uniforme de Logística Santa María se quejaba ruidosamente en el mostrador: maldición, otra vez recortan el reembolso de gasolina. ¿Estos bastardos quieren que pague de mi bolsillo la gasolina de los camiones de la empresa?
Notó que lo estaba mirando y añadió airadamente, todo por culpa del maldito contrato escolar. Tenemos que conducir 60 millas extra todos los días porque alguien se equivocó con las direcciones de entrega. Y los precios de esos vegetales orgánicos son simplemente un robo. La empresa no ha pagado horas extra en 2 meses. El jefe se encierra en su oficina todo el día con cara de preocupación, como si fuera a saltar de un edificio en cualquier momento. Sonreí para mis adentros. La manzana envenenada ya estaba haciendo efecto. La empresa de Ricardo estaba siendo arrastrada por este contrato, y él ni siquiera sabía la verdadera razón. Podría pensar que fueron sus estimaciones las que fallaron, o que el cambio en las condiciones del mercado causó el aumento de costos. Nunca pensaría que todo esto era una trampa cuidadosamente diseñada. Mientras tanto, yo tampoco estaba inactivo. Comencé a recopilar datos operativos de varios departamentos de la empresa, analizando cuellos de botella de eficiencia, buscando oportunidades de ahorro de costos. No para ayudar a Víctor, sino para preparar mi próximo movimiento. Justo cuando Ricardo estaba abrumado por ese contrato que estaba drenando su empresa, decidí empujar mi plan a la siguiente etapa. Tomé un informe grueso y entré a la oficina de Víctor. La portada del informe decía, análisis de factibilidad para optimizar rutas de entrega de clientes existentes para ahorrar costos. Víctor estaba sentado detrás de su escritorio de madera maciza de $20,000, leyendo una revista de golf. Ni siquiera levantó los párpados. ¿Qué pasa? Noté que nuestros costos de entrega son demasiado altos, fui directo al grano. En los últimos 6 meses, analicé los datos de todas las rutas de entrega y descubrí que a través de simples ajustes de rutas y optimización de tiempo, podemos ahorrar al menos $200,000 anuales. Víctor finalmente levantó la cabeza, mirándome con sospecha, palabras vacías sin acción. Esto no son palabras vacías, puse el informe frente a él, aquí hay datos específicos y un plan de implementación. Ya probé este sistema en pequeña escala, con resultados significativos. Víctor tomó el informe, hojeó casualmente algunas páginas, un destello de admiración reluctante pasó por sus ojos. Pero pronto recuperó esa expresión arrogante. ¿Sabes qué? Arrojó el informe pesadamente sobre el escritorio. Si realmente eres tan capaz, entonces ve a manejar el almacén de devoluciones y stock acumulado. Ese desastre pierde $500,000 al año. Si puedes hacer que no pierda dinero, entonces miraré este informe. Esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Ese almacén de devoluciones y stock acumulado era el peor departamento de la empresa, un lugar lleno de comida vencida y basura, visto por todos los gerentes como un lugar de exilio. Los últimos 3 gerentes habían fracasado allí antes de renunciar o ser degradados. Víctor pensaba que me estaba castigando, humillándome. No sabía que acababa de darme la llave que podía mover todo el imperio. Trato hecho, dije tranquilamente, dame 3 meses. Víctor se echó a reír, como si hubiera escuchado el chiste más divertido del mundo. ¿3 meses? Será bueno si duras 3 semanas. No rebatí, solo asentí y salí de su oficina. En el pasillo, me encontré con el director financiero de la empresa, Miguel Jáuregui, un hombre mayor que había apoyado algunas de mis propuestas antes. Escuché que vas a manejar el almacén de devoluciones, dijo en voz baja, Víctor te está castigando. Tal vez, sonreí, o tal vez sea mi oportunidad. Miguel sacudió la cabeza, ese lugar es un agujero sin fondo, Esteban. El gerente anterior, Ricardo, no aguantó ni 2 meses antes de renunciar. Los empleados son los más difíciles de manejar en la empresa, el inventario es un desastre, y los libros contables son aún peores. Precisamente por eso, es donde hay más espacio para mejorar, dije, a veces, las mayores oportunidades están escondidas en los peores lugares. Miguel me dio una palmada en el hombro, buena suerte, muchacho. La vas a necesitar. Lo vi alejarse, pensando silenciosamente, ¿suerte? No, lo que necesito no es suerte, sino planificación cuidadosa y ejecución despiadada. El almacén de devoluciones se convertiría en mi base, mi trampolín para tomar toda la empresa. Y Víctor y Catalina, todavía sumergidos en su mundo, pensando que habían ganado, pensando que habían logrado humillarme y controlarme exitosamente.
No sabían que el juego apenas estaba comenzando. Mi primer día caminando hacia el almacén de devoluciones y stock acumulado, el hedor me golpeó en la cara, como recordándome cuán indeseable era este lugar. Vegetales podridos, productos lácteos en mal estado y varios alimentos empacados rotos se apilaban como montañas, como un pequeño vertedero de basura. El olor a moho mezclado con el olor penetrante de productos de limpieza creaba una combinación nauseabunda. El almacén estaba ubicado en un edificio independiente detrás de la sede corporativa, como una zona de plaga deliberadamente aislada. La pintura de las paredes exteriores ya se había desprendido, exponiendo concreto moteado, el letrero en la entrada estaba torcido, con varias letras ya caídas, el estacionamiento estaba lleno de grietas, con malezas creciendo obstinadamente a través de las fisuras. La situación interior era peor. Más de una docena de trabajadores se sentaban sin ánimo en sus respectivas estaciones, algunos jugando con teléfonos, otros charlando, nadie realmente trabajando. Varias montacargas estaban paradas en una esquina, dos de ellas obviamente inutilizables, rodeadas de piezas de repuesto desechadas. Los estantes estaban tambaleándose, el sistema de etiquetas era casi inexistente, y los productos estaban apilados sin lógica alguna. El capataz era un hombre rudo llamado don Bernardo, de unos 50 y tantos años, con la cara llena de arrugas y cicatrices, y un par de ojos curtidos llenos de vigilancia y sospecha. Estaba parado en el centro del almacén, con los brazos cruzados sobre el pecho, como el guardián de un castillo en miniatura. Otro pobre desgraciado exiliado, murmuró, su voz áspera como papel de lija, ¿cuánto durarás? El último gerente que enviaron aquí solo duró 3 días antes de renunciar. Los otros trabajadores se mantuvieron a distancia, intercambiando miradas burlescas y comentarios en voz baja. La atmósfera aquí estaba llena de desesperanza, indiferencia y burla hacia cualquier cambio. Me llamo Esteban Valenzuela, me presenté simplemente, sin mencionar que era el yerno del jefe, desde hoy, estoy a cargo de este almacén. ¿Valenzuela? Don Bernardo levantó una ceja, el yerno de Víctor. Vaya, qué honor. No es así. La realeza de la empresa se digna a manejar a nosotros los basureros. Varios trabajadores se rieron disimuladamente. No me enojé, ni traté de demostrar mi autoridad. En cambio, miré alrededor, notando esa antigua máquina de café en el área de descanso, un producto que parecía de los años 80, con una jarra de vidrio sucia que contenía líquido negro, emitiendo un olor similar al alquitrán. No convoqué inmediatamente alguna junta inspiradora, ni pronuncié algún discurso apasionante. Lo primero que hice fue conducir a la tienda de electrodomésticos más cercana y comprar con mi propio dinero una máquina de café de cápsulas de Longi completamente nueva, por valor de $500, para reemplazar esa máquina antigua que solo goteaba agua marrón. También compré un montón de cápsulas de café de varios sabores, las puse en el estante del área de descanso, con una nota que decía, úsenlas libremente, tomen todo lo que quieran. Cortesía de Esteban. A las 3 de la tarde, los trabajadores fueron entrando gradualmente al área de descanso, sorprendidos al descubrir la nueva máquina de café. La probaron con escepticismo, sorprendidos por el verdadero sabor del café. ¿Qué truco es este?, preguntó don Bernardo, sosteniendo una taza de cappuccino, con sospecha aún en sus ojos. No hay truco, respondí, solo pensé que todos deberían tomar café decente. Esa máquina vieja era simplemente tortura. Don Bernardo resopló, pero noté que se sirvió otra taza. Luego, encontré a don Bernardo, no para hablar de trabajo, sino para preguntarle qué estaba mal con esa montacarga que siempre se atoraba. La válvula hidráulica está rota, respondió de mala gana, bebiendo su café. El documento de solicitud de reparación se envió hace 2 meses, todavía está en aprobación, punto. Esperar aprobación es peor que resolver el problema directamente, dije, comenzando a llamar a proveedores de repuestos. Llamé a 3 proveedores, finalmente encontrando la válvula compatible en una tienda del oeste de la ciudad especializada en reparación de maquinaria pesada. Voy a recogerla ahora, le dije a don Bernardo, ¿puedes preparar las herramientas? Arreglémosla hoy. Don Bernardo me miró sorprendido, luego asintió. Conduje al oeste de la ciudad para ir a la tienda de repuestos, el viaje de ida y vuelta tomó casi 3 horas, llegué justo antes de que cerraran y conseguí la pieza.
Cuando regresé al almacén, me quité la chaqueta del traje, me arremangué las mangas y le hice señas a don Bernardo. ¿Puedes mostrarme cómo cambiar esta válvula? Reparé autos en la universidad, pero es la primera vez con una montacarga. Don Bernardo estaba obviamente sorprendido por mi petición, dudó un momento, luego asintió. Pasamos 2 horas juntos desarmando la montacarga y cambiando esa válvula. Cuando la montacarga volvió a funcionar suavemente, vi un destello de sorpresa y respeto débil en los ojos de don Bernardo. ¿Sabes reparar montacargas?, preguntó, con menos desprecio en su voz. Trabajé en un almacén antes de ir a la universidad, respondí, limpiando el aceite de mis manos, aprendí algunas reparaciones básicas. Es más eficiente resolver el problema directamente que esperar esas solicitudes que nunca se aprobarán. Asintió, sin decir palabra, pero sabía que acababa de ganar algunos puntos en su mente. A través de don Bernardo, conocí a Mercedes, la contadora del almacén. Esta mujer mexicoamericana de más de 50 años, con piel morena, cabello canoso y ojos agudos como un águila, era la única persona en el almacén que realmente conocía todos los datos, porque había estado trabajando en esta posición durante 15 años. Había sido marginada por Víctor por mantener sus principios y negarse a falsificar libros contables. ¿Quieres ver los libros reales, o esos números bonitos para la sede?, me preguntó, con sarcasmo en su tono. Los reales, respondí, necesito saber exactamente a qué problemas nos enfrentamos. Mercedes me estudió por un momento, luego sacó una carpeta gruesa de su cajón. Estos son los registros reales de los últimos 3 años. Prepárate mentalmente, no es una imagen hermosa. Le mostré mi análisis preliminar de las cuentas del almacén, señalando varios puntos de pérdida ocultos: ineficiencia debido a la dependencia excesiva de trabajadores temporales, gran cantidad de comida vencida debido a la falta de un sistema de rotación de inventario, y la completa ausencia de una estrategia de reciclaje. He mencionado estos problemas a los gerentes anteriores, Mercedes suspiró, pero nadie quería escuchar la opinión de una mujer mayor. Todos solo se preocupaban por hacer que los números se vieran un poco mejor, para informar a Víctor. No estoy aquí para informar, dije, estoy aquí para resolver problemas. Mercedes se impresionó con mi conocimiento profesional, un destello de esperanza pasó por esos ojos agudos. Tal vez eres diferente de los otros, señor Valenzuela. Llámame Esteban, sonreí, somos un equipo. Se convirtió en mi primera aliada real en la base. Con la ayuda de Mercedes, pasé una semana aclarando la situación del inventario del almacén. La situación era peor de lo que imaginaba. Cerca del 70% del inventario en realidad ya no se podía vender al precio original, ya fuera por empaques dañados, por estar cerca de la fecha de vencimiento, o por no cumplir con los requisitos especiales de los clientes. Pero la mayoría de estos artículos todavía eran completamente comestibles, simplemente no cumplían con los estándares del mercado de alta gama. La segunda semana, convoqué a todos los trabajadores para una junta breve. El área de descanso estaba llena de gente, todos me miraban con expresiones de sospecha y curiosidad. ¿Ven todas estas mercancías desechadas, apiladas? Señalé hacia esa esquina del almacén con pasta con empaques dañados, atún enlatado con abolladuras, y leche que vencería en unos días. Desde hoy, estas cosas ya no son basura. Vamos a abrir una tienda de descuentos para empleados. Los trabajadores se miraron entre sí, obviamente sin entender lo que quería decir. Un joven trabajador hispano llamado Diego preguntó confundido, ¿qué es una tienda de descuentos para empleados? Todo a 10% del precio, expliqué, del dinero de las ventas, 40% para la empresa, 30% como bonos en efectivo para ustedes, 20% para actualizar equipos, 10% como bonos de gestión para don Bernardo y Mercedes. La habitación quedó en silencio, luego hubo murmullos en voz baja. Los ojos de los trabajadores comenzaron a brillar. ¿Estás diciendo que podemos vender estas cosas que iban a ser tiradas, y luego también obtener comisión?, preguntó Diego, con incertidumbre en su voz. Exacto, asentí, y pueden decirles a sus familias, amigos, vecinos. Mientras haya gente que compre, vendemos. El jefe no estará de acuerdo, intervino don Bernardo, pero con un toque de esperanza en su voz, nunca han permitido este tipo de cosas.
El jefe me puso a cargo de hacer que este lugar no pierda dinero, me encogí de hombros, no dijo cómo hacerlo. Mientras cada mes balanceemos los libros y entreguemos las ganancias que debemos entregar, no le importarán los detalles. ¿Y si nos descubren?, preguntó un trabajador mayor. Esa es mi responsabilidad, respondí, asumiré todas las consecuencias. Ustedes solo necesitan hacer bien su trabajo, asegurar que todas las ventas estén registradas, que todo el dinero pase por canales oficiales. Mercedes se encargará de la contabilidad. Vi que don Bernardo y Mercedes intercambiaron una mirada, luego don Bernardo asintió, podemos intentar. Pero si algo sale mal, no esperen que los cubramos. Trato justo, extendí mi mano, don Bernardo dudó un momento, luego la estrechó. La noticia de la tienda de descuentos para empleados se extendió por la comunidad como un virus. Al principio solo vinieron empleados de la empresa a comprar, pero pronto trabajadores de fábricas cercanas, residentes de comunidades aledañas, e incluso algunos dueños de pequeños restaurantes llegaron al enterarse. Convertimos una esquina del almacén en una tienda simple, organizando ordenadamente por categorías de alimentos. El primer mes, el almacén logró una ganancia de $5.000. Esto era sin precedentes en la historia de la empresa. Más importante aún, la actitud de los trabajadores cambió completamente. Ya no se sentaban perezosamente sin hacer nada, sino que organizaban activamente el inventario, atendían a los clientes, e incluso sugerían proactivamente cómo mejorar los procesos. Un día, caminé hacia el almacén y encontré a don Bernardo explicando nuestro sistema de etiquetas de colores a un nuevo trabajador temporal, verde para productos que se pueden vender normalmente, amarillo para productos próximos a vencer que necesitan prioridad, rojo para productos que solo se pueden vender en la tienda de descuentos. Este sistema fue diseñado por Esteban D., el señor Valenzuela, explicó don Bernardo, con un toque de orgullo en su voz, ha mejorado nuestra eficiencia de trabajo en un 50%. Me quedé en la esquina, viendo esta escena, sintiendo calidez en mi corazón. Esto no era solo un éxito comercial, sino también una victoria del corazón humano. Don Bernardo se convirtió en mi partidario más poderoso. Su imagen de hombre rudo no cambió, pero ahora usaba esa dureza para asegurar que todos siguieran las reglas que yo había establecido. Mercedes se encargó de asegurar que todos los libros contables fueran claros y transparentes, cada centavo tenía su destino. Nunca había visto este tipo de gestión, me dijo Mercedes un día después del trabajo, realmente te preocupas por este lugar, te preocupas por esta gente. Porque este lugar y esta gente son importantes, respondí, han sido ignorados durante demasiado tiempo. Obtuve un ejército absolutamente leal. Estos trabajadores que una vez fueron vistos como inútiles por la empresa, ahora se convirtieron en mis aliados más confiables. No solo me apoyaban en el trabajo, sino que también se convirtieron en mis ojos y oídos, proporcionándome información interna de varios departamentos de la empresa. 2 meses después, nuestros resultados de reforma comenzaron a mostrarse. El almacén de devoluciones no solo logró el equilibrio de pérdidas y ganancias, sino que comenzó a generar ganancias estables. Establecimos un sistema completo de gestión de inventario, optimizamos los flujos de trabajo, e incluso comenzamos a ayudar a otros departamentos a manejar su inventario excedente. Lo más sorprendente era que nuestra tasa de rotación de empleados había caído a 0. En un lugar donde nadie quería quedarse más de 3 meses, ahora había una lista de espera de gente que quería unirse a nuestro equipo. Mientras nuestra pequeña revolución progresaba silenciosamente, una bomba real explotó en la empresa. Red Médica Santa María, el cliente más grande y estable de la empresa Valenzuela durante 20 años, representando cerca del 40% de los ingresos de la empresa, de repente envió un correo electrónico con palabras severas, anunciando que inmediatamente reevaluarían el contrato de suministro. La razón era un lote de yogurt enviado la semana pasada que, debido a que el camión frigorífico se descompuso en el camino causando falla en el control de temperatura, causó malestar estomacal a 3 pacientes. El contrato se abriría a licitación para toda la industria. Cuando llegó la noticia, toda la empresa entró en pánico. Perder el contrato de Santa María significaba que la empresa podría enfrentar bancarrota en 6 meses. Me encontré con el director financiero Miguel en la cafetería, su cara estaba más pálida que de costumbre.
Esto se acabó, me dijo en voz baja. Víctor convocó a todos los distribuidores para una junta de emergencia, pero la situación no se ve bien. Esta vez Santa María va en serio, su nuevo CEO es duro, no se deja convencer por relaciones viejas. ¿Qué tipo de solución buscan?, pregunté, fingiendo que era solo una pregunta casual. Quieren un sistema confiable de cadena de suministro que pueda garantizar seguridad alimentaria y entrega puntual, Miguel suspiró. El problema es que nuestro sistema logístico ya está envejecido, y Víctor no está dispuesto a invertir en actualizarlo. Asentí, ya tenía un plan en mente, interesante. Y Ricardo, ese hombre que todavía estaba siendo torturado por el contrato escolar sin poder respirar, vio su última tabla de salvación. Si pudiera conseguir este contrato, no solo podría salvar su empresa, sino también derrotar completamente a la familia Valenzuela. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Catalina: escuché que hiciste bien con el almacén de devoluciones. Papá quiere que participes en la junta de licitación de Santa María mañana. No la arruines. En cuanto a mí, con un equipo de alta moral en mis manos y un modelo operativo que ya había probado ser efectivo, sabía que mi ceremonia de coronación estaba a punto de llegar. La junta de licitación se celebró en la sala de juntas del último piso del Hospital Santa María. Por las ventanas de piso a techo se veía el vasto cielo de Texas y el panorama de la ciudad, mientras que adentro había una atmósfera de presión deliberadamente creada: mesa larga de madera oscura, sillas de cuero de respaldo alto, retratos de directores anteriores colgados en las paredes, como si estas autoridades médicas ya fallecidas también estuvieran examinando a cada persona que entrara a esta habitación. La habitación era espaciosa y brillante, los lados de la mesa larga estaban llenos de ejecutivos del hospital y miembros del consejo directivo, la atmósfera era tan solemne como un juicio. Noté que en la posición principal se sentaba una mujer asiática de unos 40 años, con un traje impecable y expresión seria. Esta debía ser la dura que Miguel mencionó, la nueva CEO doctora Elena Rodríguez, una mujer poderosa con MBA y doctorado en medicina. Víctor Valenzuela fue el primero en hablar. Vestía un traje hecho a medida, su cabello peinado meticulosamente hacia atrás, mostrando la confianza que un empresario exitoso debería tener. Pero noté que sus manos temblaban ligeramente, su corbata estaba más apretada que de costumbre, este era su pequeño hábito cuando estaba nervioso. Damas y caballeros, comenzó su discurso, con emoción deliberada en su voz. La cooperación entre la familia Valenzuela y el Hospital Santa María ha durado 20 años. Mi padre y el Dr. Allen, el director anterior, fueron buenos amigos durante muchos años. No somos solo proveedor y cliente, somos familia. Habló elocuentemente sobre glorias pasadas, enfatizando la tradición e integridad de la familia, pero sobre el accidente de la semana pasada solo pasó por encima. Eso fue solo una pequeña falla técnica. Les aseguro a todos que algo similar absolutamente no volverá a suceder. Fortaleceremos la gestión de la flota, asegurando que no haya errores. La doctora Rodríguez solo asintió educadamente, sin ninguna fluctuación en sus ojos. Sus dedos golpeaban ligeramente la mesa, obviamente inmune a la carga emocional. Cuando Víctor terminó su discurso, los aplausos en la sala de juntas fueron escasos y breves. Ricardo Santamaría fue el segundo en hablar. Su estado era obviamente malo, su traje estaba arrugado, tenía ojeras evidentes, pero trató de cubrir esto con entusiasmo exagerado. Caminó hacia el pódium como un político, con esa típica confianza tejana. Santa María es la mejor institución médica de Texas, merece el mejor servicio, fue directo al punto, con una voz deliberadamente fuerte. Logística Santa María está dispuesta a proporcionar servicio completo de suministro de alimentos a un precio 15% más bajo que Valenzuela. Nuestra flota de camiones frigoríficos está completamente equipada con GPS y sistemas de monitoreo de temperatura, asegurando que cada alimento llegue en perfectas condiciones. Su propuesta efectivamente atrajo la atención de algunos directores. Una reducción de precio del 15% era un ahorro considerable para una institución grande como el hospital. Pero cuando la doctora Rodríguez le preguntó cómo garantizaría la estabilidad de la cadena de frío, Ricardo comenzó a tartamudear. Tenemos un plan de mantenimiento estricto, nuestros conductores están profesionalmente entrenados, invertiremos más recursos para asegurar. Su respuesta estaba llena de promesas vacías, sin detalles específicos ni respaldo de datos.
Noté que los miembros del consejo directivo comenzaron a intercambiar miradas de sospecha, algunos incluso comenzaron a conversar en voz baja. Finalmente llegó mi turno para hablar. Víctor originalmente planeaba manejar personalmente toda esta licitación, pero el hospital específicamente solicitó que yo asistiera como responsable de operaciones de la empresa. Esto molestó mucho a Víctor, pero no tuvo más remedio que aceptar. Perder el contrato de Santa María sería desastroso para la empresa. No me levanté para caminar hacia el proyector, no preparé un PPT elegante, ni apelé a los sentimientos como Víctor, o hice promesas exageradas como Ricardo. Solo distribuí una carpeta ordinaria que había traído a cada miembro del consejo directivo presente. Señoras y señores, comencé tranquilamente, con voz no muy alta pero que todos podían oír claramente, el precio es solo el resultado, el proceso es la clave. Estos son los datos operativos de nuestro departamento de devoluciones y stock acumulado de los últimos 2 meses. La carpeta no tenía diseños elegantes ni gráficos bonitos, solo tablas claras y datos reales. Les mostré mi proceso de cero desperdicios, como rastrear la fecha de vencimiento de cada caja de mercancías a través de un simple sistema de etiquetas de colores, como usar una hoja de Google compartida para coordinar rutas de entrega evitando congestión y retrasos, y cómo asegurar que alguien sea responsable de cada eslabón a través de un mecanismo de incentivos para empleados. Este sistema nos permitió transformar un departamento que perdía $500,000 anuales en un departamento rentable en 2 meses, continué, con voz calmada pero llena de confianza. Todo esto se logró sin ninguna inversión adicional en equipos. La clave está en los procesos y las personas. Vi un destello de interés en los ojos de la doctora Rodríguez, hojeaba los datos en el archivo, asintiendo ocasionalmente. El problema no es cuántos camiones frigoríficos tenemos, o qué tan avanzados son nuestros sistemas GPS, dije, el problema es cómo asegurar que alguien sea realmente responsable de cada eslabón. En el almacén de devoluciones, establecimos un sistema de responsabilidad compartida y beneficios compartidos. Si este sistema puede funcionar en un ambiente de pequeña escala, también puede funcionar en toda la cadena de suministro. Luego, saqué mi arma secreta, don Bernardo. Vestía una camisa limpia pero algo gastada, parado en el centro de la sala de juntas, parecía algo incómodo. Bernardo, dile a todos cómo funcionaba el almacén antes, y cómo funciona ahora, lo animé. Don Bernardo se aclaró la garganta, miró alrededor, luego con su lenguaje áspero pero sincero, contó cómo el nuevo proceso había hecho su trabajo eficiente y digno. Antes, solo apilábamos esas devoluciones y productos próximos a vencer esperando a tirarlos, dijo, con voz baja pero clara, nadie se preocupaba, incluyéndonos. ¿Por qué preocuparse? De todos modos la empresa solo nos trataba como una estación de manejo de basura. Se detuvo un momento, miró a Víctor, cuya cara se puso lívida. Pero ahora, tenemos un sistema. Todos conocen sus responsabilidades, todos ven que su trabajo tiene valor. Ya no desperdiciamos comida, les encontramos nuevos hogares. Y además, se detuvo, mirándome, por primera vez sentimos que nuestro trabajo es valioso. No porque alguien nos diga qué hacer, sino porque participamos en las decisiones, vemos los resultados. La sala de juntas quedó en silencio. Este testimonio directo y sin adornos de un empleado de primera línea era más persuasivo que cualquier PPT elegante. Vi que varios miembros del consejo directivo intercambiaron miradas de aprobación. Entonces, ¿cómo evitar que accidentes como el de la semana pasada vuelvan a ocurrir?, preguntó la doctora Rodríguez, mirándome directamente a los ojos. Estableciendo mecanismos de responsabilidad similares, respondí, cada conductor de camión de entrega no es solo un empleado, sino también un socio. Su compensación depende parcialmente de las tasas de entrega puntual y satisfacción del cliente. Si hay retrasos o problemas de calidad, sus ingresos se ven directamente afectados. Pero igualmente, si se desempeñan excepcionalmente, superando las expectativas, también reciben recompensas correspondientes. Esto suena muy razonable, la doctora Rodríguez asintió, pero implementar tal sistema en toda la empresa requeriría grandes cambios. ¿El señor Valenzuela apoya este plan? Su mirada se dirigió a Víctor, quien obviamente se sintió incómodo con esta pregunta. No podía decir que no,
porque eso significaría rechazar un plan que podría salvar el contrato, pero tampoco podía decir que sí de todo corazón, porque eso significaría admitir que mi método era mejor que el suyo. Nuestra empresa siempre ha alentado la innovación, finalmente dijo Víctor a regañadientes. El plan de Esteban efectivamente ha logrado algunos éxitos preliminares. Podemos considerar probarlo en un rango más amplio. La doctora Rodríguez cerró la carpeta, miró alrededor, luego miró a Víctor. Señor Valenzuela, aprecio mucho la historia de su familia. Pero la historia no puede garantizar que mis pacientes no sufran intoxicación alimentaria. Se dirigió a Ricardo. Señor Santamaría, su precio es efectivamente atractivo. Pero en la industria médica, la confiabilidad es más importante que el precio. Finalmente, me miró. Este contrato de $10 millones, decidimos continuar otorgándolo a Valenzuela Gourmet. Pero tenemos una condición, el único ejecutor responsable del contrato debe ser el señor Esteban. Él tendrá la autoridad de decisión final sobre todos los procesos operativos de la empresa, para asegurar que su sistema pueda implementarse en toda la empresa. Esta es nuestra línea de fondo, no negociable. La cara de Víctor instantáneamente se volvió rígida como piedra. Su mandíbula se tensó, destellos de ira brillaron en sus ojos. Podía rechazar esta condición, pero eso significaría perder este contrato crucial, llevando a la empresa a la bancarrota en 6 meses. O podía aceptar, ante todos, inclinarse ante el yerno que más despreciaba. El aire en la sala de juntas parecía congelado. Todas las miradas se concentraron en Víctor, esperando su decisión. Ricardo se desplomó en su silla con cara de muerte, sabía que no solo había perdido el contrato, sino también su última oportunidad de recuperarse. La situación financiera de su empresa ya era precaria, perder este contrato significaba bancarrota casi inevitable. Finalmente, Víctor apretó los dientes y escupió 2 palabras: acepto. En ese momento, supe que la vieja era había terminado. Miré a los ojos de Víctor, bajo esa superficie de ira, vi un toque de miedo, se dio cuenta de que el poder se estaba deslizando de sus manos, y no podía hacer nada al respecto. Después de regresar a la empresa, Víctor inmediatamente convocó una junta ejecutiva, anunciando los nuevos arreglos de personal. Fui nombrado director de operaciones de la empresa, reportando directamente a él, responsable de todas las decisiones operativas de la empresa. Este es un arreglo temporal, enfatizó, con renuencia brillando en sus ojos, para asegurar la ejecución exitosa del contrato de Santa María. Los ejecutivos se miraron entre sí, sin poder creer este cambio repentino. Catalina estaba sentada en una esquina, con una cara terriblemente sombría. Sabía lo que esto significaba, la autoridad de su padre había sido desafiada, y el desafiante era el esposo que siempre había despreciado. Esta no era la bondad de Víctor, sino una concesión forzada. Pero para mí, esto era suficiente. Ahora tenía el poder de remodelar toda la empresa. Después de que terminó la junta, no participé en el cóctel de celebración habitual, sino que regresé directamente al almacén de devoluciones. Los trabajadores ya habían oído la noticia. Cuando entré, estallaron en vítores. Nuestro Esteban va a ser un gran jefe, gritó Diego en voz alta, otros también se unieron al griterío. Levanté la mano para señalar silencio a todos, nada ha cambiado. Sigo siendo el mismo Esteban, ustedes siguen siendo mi equipo. La única diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de extender el sistema que construimos aquí a toda la empresa. ¿Y nosotros?, preguntó don Bernardo, ¿el nuevo señor Co aún recordará a nosotros los pequeños? Ustedes no son pequeños, dije seriamente, ustedes son el núcleo de este sistema. De hecho, necesito su ayuda para transformar toda la empresa. Bernardo, quiero que seas el director de operaciones de almacén de la empresa, responsable de la gestión de todos los almacenes. Mercedes, serás mi asesora financiera, ayudándome a organizar la situación financiera de la empresa. Me miraron sorprendidos, luego hubo vítores y aplausos. Estas personas que habían sido ignoradas por la empresa durante mucho tiempo, finalmente vieron su valor reconocido. Mi primer día como nuevo CO no fui a reportarme a la oficina de Víctor, sino que caminé directamente hacia esa espaciosa oficina de vicepresidenta de Relaciones Públicas de Catalina, llena del aroma de perfume.
Estaba usando audífonos, limándose las uñas mientras hablaba por teléfono con una amiga, discutiendo a qué isla ir de vacaciones. En su escritorio, además de un montón de revistas de moda y una caja de chocolates, apenas se podía ver algo relacionado con el trabajo. Cuando toqué su puerta de vidrio, se quitó los audífonos con impaciencia. ¿Qué pasa? Entré a la oficina, bajo su mirada despectiva, puse una carpeta gruesa. Catalina, este es un informe de datos de ventas sobre cadena de supermercados de Texas. Necesito que antes de las 5 de la tarde de hoy, envíes un análisis detallado y desarrolles un plan de marketing que pueda aumentar las ganancias del área de productos frescos de este supermercado en un 15%. Se quedó atónita, mirándome como si fuera un extraterrestre. ¿Qué? Como vicepresidenta de Relaciones Públicas, esto debería estar dentro de tus capacidades, dije tranquilamente, tu equipo puede asistirte. Espero ver tu desempeño profesional. Su boca se abrió y cerró, obviamente sin poder creer que me atreviera a hablarle así. ¿Con qué derecho me das órdenes? Finalmente recuperó la voz, pero ya no había confianza en su tono. Los términos del contrato del hospital me dieron este poder, respondí, tu padre ya lo aprobó. Si tienes alguna duda, puedes preguntarle directamente. Voy a preguntarle, amenazó, esto es abuso de poder. Por favor, sonreí, su oficina está al final del pasillo. Pero antes de que vayas, sugiero que veas los términos específicos del contrato. Especialmente la parte sobre autoridad de decisiones operativas. La cara de Catalina se puso fea, sabía que decía la verdad. Su título de vicepresidenta de Relaciones Públicas, del que una vez se había enorgullecido, en realidad era solo una cáscara vacía, una herramienta para presumir en redes sociales. Ahora, finalmente tendría que enfrentar presión de trabajo real. Me di la vuelta para irme, dejándola sola mirando fijamente ese reporte que no podía entender ni la primera página. Esto no era castigo, era juicio. Sabía que ni siquiera podría entender la primera página del reporte. Saliendo de la oficina de Catalina, fui directamente a la oficina de Víctor. Su secretaria trató de detenerme, pero empujé la puerta directamente. Víctor estaba sentado en su silla lujosa, hablando por teléfono. Al verme entrar, un destello de molestia pasó por sus ojos, pero no interrumpió la llamada. Me quedé allí, esperando pacientemente a que terminara la llamada. Cuando finalmente colgó, forzó una sonrisa. Esteban, justo iba a buscarte. Sobre tu nueva posición, necesitamos aclarar algunos límites. Ya he revisado el contrato, Víctor, dije directamente, saltándome todas las cortesías, mi ámbito de autoridad es muy claro. Como director de operaciones, tengo el poder de tomar todas las decisiones relacionadas con operaciones, incluyendo personal, presupuesto y reforma de procesos. La sonrisa de Víctor desapareció. No olvides quién te dio esta oportunidad, muchacho. Sin mí, Catalina, no eres nada. ¿En serio? Pregunté de vuelta. ¿Entonces por qué Santa María específicamente me pidió que fuera responsable del contrato? ¿Por qué el almacén de devoluciones cambió de pérdidas a ganancias bajo mi gestión? Tal vez, Víctor, es hora de admitir que tus métodos ya están obsoletos. La cara de Víctor se puso lívida. Ten cuidado, Esteban. Puedes haber ganado temporalmente una batalla, pero la guerra será larga. No olvides que sigo siendo el CEO y accionista mayoritario de esta empresa. No lo he olvidado, dije tranquilamente, pero tampoco olvides que si algo sale mal con el contrato de Santa María, toda la empresa se verá afectada. Incluyendo el valor de tus acciones. Víctor se quedó en silencio por un momento, luego agitó la mano. Entonces demuestra tu capacidad. Pero no esperes que siempre te apoye. Nunca lo esperé, me di la vuelta para irme, solo confío en mí mismo. Saliendo de la oficina de Víctor, respiré profundamente. La primera batalla había sido ganada, pero la guerra apenas comenzaba. A continuación, necesitaba consolidar mi posición, expandir mi influencia, y prepararme para el contraataque final. Y Víctor y Catalina, todavía pensaban que esto era solo una concesión temporal, una situación que pronto podrían revertir. No sabían que el juego ya estaba preparado, cada uno de sus movimientos estaba en mis predicciones. A las 4:50 de la tarde,
mientras estaba en mi nueva oficina procesando documentos, Catalina irrumpió, arrojando pesadamente ese reporte sobre mi escritorio. Su maquillaje estaba corrido por llorar, su cabello desordenado, sus ojos llenos de ira y humillación. ¿Quién te crees que eres?, gritó, con voz tan aguda que podría perforar tímpanos. ¿Sabes que no puedo hacer esto? ¿Me estás humillando deliberadamente? Levanté la cabeza tranquilamente para mirarla. Esta es tu responsabilidad laboral, Catalina. Si no puedes manejarla, Recursos Humanos está en el segundo piso. Tú, estaba tan enojada que no podía hablar, su cara distorsionada por la ira. ¿Crees que ganaste? No eres nada. Solo un patético que vive de la caridad de mi padre. Tal vez, dije suavemente, pero al menos sé cómo hacer mi trabajo. Catalina respiró profundamente, tratando de controlar sus emociones. Escucha, Esteban, somos familia. Podemos trabajar juntos, manejar la empresa juntos. No necesitas tratarme así. ¿Familia?, pregunté de vuelta, mi voz aún calmada. ¿Una persona que filtra secretos de la empresa a competidores? ¿Una persona que humilla públicamente a su esposo en una fiesta? ¿Así es como defines a la familia? Su cara instantáneamente se puso pálida. ¿Tú lo sabías? Sé todo, Catalina, dije, tus citas con Ricardo, las listas de precios de la empresa que filtraste, todos sus planes. Siempre lo supe. Esta fue la gota que colmó el vaso. Las piernas de Catalina parecieron perder fuerza, se dejó caer en una silla de mi oficina, la ira en sus ojos reemplazada por miedo y confusión. ¿Qué planeas hacer?, preguntó en voz baja, con voz temblorosa. ¿Ahora? Nada, respondí, solo quería confirmar si puedes manejar tu posición. Obviamente, no puedes. Abrí mi computadora y comencé a redactar un correo. Le notificaré a Recursos Humanos que por razones personales has decidido renunciar. Como gesto decente, la empresa te dará 3 meses de indemnización, basada en tu salario nominal de $200.000 anuales, aproximadamente $50.000. Este dinero es suficiente para pagar el depósito de un nuevo apartamento y algunas facturas por unos meses, pero definitivamente no es suficiente para mantener tu estilo de vida pasado. No puedes hacer esto, de repente gritó, soy la hija de Víctor Valenzuela. Esta es la empresa de nuestra familia. Y yo soy el director de operaciones de la empresa, con autoridad para decisiones de personal, respondí fríamente. Puedes quejarte con tu padre, pero creo que ahora tiene cosas más importantes de que preocuparse, como cómo recuperar la confianza de los clientes después de que filtraste secretos de la empresa. Un destello de miedo pasó por los ojos de Catalina. No se lo dirás, ¿verdad? Eso depende de ti, Catalina, me recosté en mi silla. Puedes irte con decencia, con tu indemnización y dignidad, o puedes luchar, pero en ese caso, toda la evidencia será pública. Tus mensajes de texto con Ricardo, los archivos de la empresa que le enviaste, todo. La elección es tuya. Catalina finalmente se fue derrotada, eligiendo renunciar en el acto. Se quitó su gafete de identificación, anunciando frente a todo el departamento administrativo, estoy harta de esta empresa de mierda. Me voy con Ricardo. Al menos él me respeta. Condujo esa Porsche de $100.000, salió rugiendo del estacionamiento de la empresa, directo a la oficina de Ricardo, buscando consuelo y apoyo. Sin embargo, lo que la esperaba no era un héroe que pudiera defenderla, sino un pobre diablo que estaba siendo liquidado por representantes del banco. La empresa de Ricardo ya no podía sostener las enormes pérdidas del contrato de alimentación escolar, el flujo de efectivo se había agotado, las líneas de crédito estaban agotadas. Su oficina estaba llena de sellos de confiscación, computadoras, muebles e incluso su falso Rolex, todos listados como activos de liquidación. El mundo de Catalina se desmoronó en unas pocas horas. Primero perdió su trabajo y dignidad, ahora descubría que su Salvador también no tenía nada. Finalmente se encontraron en un restaurante mexicano barato, ambos tratando de entender este desastre repentino. Catalina lloraba contando mis atrocidades, y pidió a Ricardo que hiciera algo por ella. Pero Ricardo sacó una factura arrugada, mostrando los $200.000 que debía en combustible por ese maldito contrato escolar. Con ojos rojos le gritó a Catalina, ¿hacer qué?
Todo es por culpa de la información de mierda que me diste. Ahora ni siquiera puedo pagar el alquiler de mi apartamento. Catalina gritó en respuesta, eres tú el inútil. Prometiste que me sacarías de esta familia. Sí, eso era cuando pensaba que podías ayudarme a conseguir más contratos, rugió Ricardo, mira ahora. Mi empresa está en bancarrota, mi auto fue confiscado, mis tarjetas de crédito están congeladas. ¿Y tú? Solo sabes llorar. Su pelea escaló de acusaciones mutuas a forcejeo sobre quién debería pagar esta comida de $12. Finalmente fueron echados por el gerente del restaurante. Esta escena fue capturada en vídeo por un conductor de nuestra empresa que estaba descansando. Este vídeo se viralizó en el chat grupal interno de la empresa, todos vieron cómo Catalina cambió de princesa altiva a una loca histérica. El vídeo llegó a Víctor, quien se enfureció e inmediatamente me convocó. ¿Qué le hiciste a mi hija?, rugió, con ira y un toque de miedo en sus ojos. Solo le pedí que cumpliera con las responsabilidades de su posición, respondí tranquilamente, ella eligió renunciar. En cuanto a lo que pasó después, fueron sus propias decisiones. Ella me dijo que la amenazaste, Víctor apretó los dientes, con algunas acusaciones infundadas. Infundadas, saqué una carpeta de mi portafolio y la puse frente a Víctor, aquí están copias de todos los correos que Catalina envió a Ricardo Santamaría, incluyendo nuestras listas de precios internos y listas de clientes. También sus registros de chat, discutiendo cómo usar esta información para ganar contratos. Dime, ¿son acusaciones infundadas? La cara de Víctor instantáneamente se puso pálida. Hojeó esos documentos, sus manos temblando ligeramente. Esto no es posible, murmuró. Originalmente no quería que supieras esto, dije, pero ya que Catalina eligió la guerra en lugar de la paz, no tuve elección. Víctor se quedó en silencio durante mucho tiempo, luego levantó la cabeza, la ira en sus ojos había cambiado a una extraña calma. ¿Qué quieres, Esteban? Lo que quiero es simple, respondí, autonomía operativa completa, sin interferencia alguna. Puedes continuar siendo CEO, pero las decisiones diarias son mi responsabilidad. Así, la empresa puede volver a operaciones normales, los empleados pueden obtener el respeto que merecen, los clientes pueden recibir la calidad de servicio que merecen. Víctor me miró fijamente por un minuto completo, luego asintió lentamente, está bien. Pero no creas que este es un arreglo permanente. Por supuesto que no, sonreí, nada es permanente. Saliendo de la oficina de Víctor, sabía que la segunda etapa estaba completa. Catalina había sido excluida, el poder de Víctor había sido debilitado, y yo ahora controlaba las operaciones diarias de la empresa. En las siguientes semanas, comencé una reorganización completa de la estructura gerencial de la empresa. Promoví a don Bernardo como director de logística, Mercedes como directora de auditoría financiera. Introduje un nuevo sistema de evaluación de desempeño, establecí un plan de participación de ganancias para empleados, optimicé los procesos de cadena de suministro. La atmósfera de la empresa comenzó a cambiar, la motivación laboral de los empleados mejoró significativamente, la satisfacción del cliente alcanzó nuevos máximos. El contrato del Hospital Santa María se ejecutó muy exitosamente, la doctora Rodríguez incluso envió personalmente un correo expresando su aprecio. Y Víctor, aunque superficialmente aún era el timonel de la empresa, en realidad ya había sido marginado. Pasaba más tiempo en el campo de golf y clubes privados, rara vez interfería con las operaciones diarias de la empresa. Podría pensar que esto era solo una concesión temporal, pero yo sabía que una vez que una persona abandona el poder, es muy difícil recuperarlo. Mientras tanto, no le di a Ricardo ningún respiro. Después de que su empresa entró oficialmente en procedimientos de bancarrota, yo, representando a Valenzuela Gourmet, ahora efectivamente mi empresa, presenté una oferta de adquisición de activos de logística Santa María al banco. El precio fue 30% del valor de mercado, un precio que el banco no podía rechazar, que podría detener pérdidas rápidamente. La ubicación para firmar el acuerdo de adquisición la elegí deliberadamente, la sala de juntas de ese club privado de alto nivel donde Ricardo solía presumir. Una vez había mostrado su éxito a Catalina aquí, alardeando de sus conexiones de alta sociedad. Ahora, vestía un traje viejo que no le quedaba bien,
con el cabello desordenado, con ojos vacíos parado junto a la mesa de juntas, viendo cómo el representante del banco y yo intercambiábamos las versiones firmadas del acuerdo de adquisición. Felicidades, señor Valenzuela, el representante del banco me sonrió, todos los activos de Logística Santa María ahora son suyos. La cara de Ricardo se contorsionó, pero no dijo nada. Sabía que este era su final merecido. Pero aún no había terminado. Agregué una cláusula adicional: Ricardo debía permanecer un mes después de la adquisición, responsable de la transición, reportando directamente a mí. Este fue el golpe final a su dignidad. Sus labios temblaron, pero finalmente firmó su nombre. No se atrevía a mirarme a los ojos, solo miraba fijamente la mesa, como si allí estuviera su última dignidad. Justo entonces, Catalina de alguna manera se enteró de las noticias e irrumpió en la sala de juntas. Su maquillaje estaba desordenado, su cabello no estaba arreglado meticulosamente como de costumbre, parecía como si acabara de levantarse de la cama. Me miró, este hombre al que una vez había pisoteado a voluntad, ahora comprando casualmente toda la fortuna de su amante. Quería decir algo, pero finalmente solo emitió un sonido entre sollozo y risa. Catalina, dije tranquilamente, no te ves bien. Tal vez deberías ir a casa a descansar. Oh, por cierto, ya cambiamos las cerraduras de nuestra casa. Tus pertenencias personales han sido empacadas y están en el garaje de la casa de tu padre. Su cara instantáneamente se puso pálida. ¿Qué quieres decir? Los papeles de divorcio ya fueron enviados a la casa de tu padre, respondí. Según nuestro acuerdo prenupcial, la parte infiel se va con las manos vacías. Tu abogado puede contactar a mi abogado, pero no creo que encuentren ningún vacío legal. Se quedó boquiabierta como un pez moribundo, finalmente se dirigió a Ricardo, aparentemente esperando que dijera algo para salvar la situación. Pero Ricardo solo mantuvo la cabeza baja, negándose a hacer contacto visual con ella. Catalina finalmente se fue derrotada, dejando un silencio incómodo en la habitación. Después de lidiar con Ricardo y Catalina, finalmente pude enfocarme en el objetivo final: Víctor Valenzuela, este tirano familiar arrogante. Víctor había estado en un extraño estado de autonegación desde que fui nombrado COO, superficialmente aceptaba la realidad, pero en el fondo todavía creía que esto era solo temporal, que él seguía siendo el verdadero que tenía el poder. El segundo día después de adquirir Logística Santa María, conduje a la mansión de Víctor. Esta era la primera vez que venía a visitarlo no como yerno, sino como oponente comercial. La mansión de Víctor estaba ubicada en uno de los barrios más caros de Texas, ocupaba 5 acres, tenía un garaje que podía estacionar 10 autos simultáneamente, una piscina interior, un campo de práctica de golf privado, y una terraza que podía ver toda la ciudad. Esta casa era como Víctor mismo, lujosa, ostentosa, pero carente de verdadero gusto y alma. Víctor me esperaba en su estudio, vestía una bata vieja que parecía haber usado durante muchos años, sostenía un vaso de whisky. La habitación estaba llena del aroma de puros y una indescriptible sensación de desolación. Las paredes estaban llenas de fotos suyas con varias celebridades y políticos, los estantes llenos de libros encuadernados en tapa dura que nunca había leído. ¿A qué vienes?, preguntó, con voz ronca, a alardear de tu victoria. No, respondí, vine a terminar todo esto. No respondí su pregunta, sino que puse directamente un nuevo acuerdo de transferencia de acciones frente a él. La empresa se ha estancado en tus manos durante 10 años, Víctor. En mis manos, las ganancias se duplicaron en 3 meses. Ahora, tienes 2 opciones. Levanté un dedo. 1. Compro todas las acciones en tus manos a precio de mercado, tomas una gran suma de dinero y te retiras con dignidad. Levanté el segundo dedo. 2. Nos vemos en la corte, te demandaré por mala gestión causando pérdida de activos de la empresa, en ese caso tu pensión podría solo ser suficiente para pagar honorarios de abogados. Los ojos de Víctor se entrecerraron, pude ver la ira y reluctancia en sus ojos. Pero también era un hombre de negocios astuto, sabía cuándo admitir la derrota. ¿Planeaste todo esto desde el principio, no es así?, preguntó, con voz baja. Desde el principio, viniste por venganza. No lo negué. ¿Recuerdas hace 7 años, cómo trataste la pequeña tienda de abarrotes de mi padre? No solo usaste métodos deshonestos para forzar su bancarrota,
sino que en su momento más desesperado te burlaste de él, diciendo que estaba destinado a ser un fracasado. En ese momento, yo estaba parado en la esquina, viendo a mi padre colapsar por una palabra tuya. La cara de Víctor cambió, obviamente no esperaba que mencionara esto. Podría haber olvidado hace tiempo esa escena, olvidado al joven en la esquina que observaba silenciosamente todo. Eso era solo negocios, se defendió, supervivencia del más apto, esa es la naturaleza de los negocios. Exactamente, asentí, así que esto también son solo negocios. Ahora, firma. Víctor me miró fijamente por 5 minutos completos, había ira en sus ojos, había reluctancia, pero finalmente fue resignación. Tomó la pluma y firmó su nombre. Una era llegaba a su fin. Después de que firmó el último documento, Víctor levantó la cabeza y preguntó algo que no esperaba: ¿mantendrás el nombre Valenzuela? Después de todo, esta es la marca que creó mi padre. Pensé por un momento, luego asentí: mantendré este nombre, como una submarca de la empresa. Víctor pareció aliviado, pero mis siguientes palabras hicieron que su expresión se congelara de nuevo. Esta marca se usará para la nueva línea de alimentos asequibles de la empresa dirigida a comunidades de bajos ingresos. Esto era tanto una misericordia como una ironía definitiva: el apellido familiar que una vez representó alto nivel y lujo, ahora se convertiría en un símbolo de alimentos diarios que la gente común podía permitirse. Un destello de dolor pasó por la cara de Víctor, pero rápidamente lo disfrazó: obtuviste todo lo que querías, Esteban. ¿Pero vendrá la felicidad con eso? ¿Realmente puede satisfacerte la venganza? Miré a este hombre que una vez fue invencible, ahora tan patético como un perro mojado, sintiendo una extraña calma. Esto no es venganza, Víctor, dije, esto es corrección. Has dirigido esta empresa de manera incorrecta durante demasiado tiempo. Los empleados no estaban felices, los clientes no estaban satisfechos, solo tú y tus amigos estaban disfrutando los beneficios. La convertiré en una mejor empresa, una empresa de la que todos puedan beneficiarse. Víctor sonrió amargamente y sacudió la cabeza: idealista. Descubrirás que el poder cambia a una persona. Tal vez, me levanté para irme, pero al menos recordaré cómo obtuve esta posición. Esto se convertirá en mi advertencia. Saliendo de la mansión de Víctor, respiré profundamente el aire fresco. El plan de 7 años finalmente estaba completo. Había tomado el imperio de la familia Valenzuela, castigado a todos los que una vez me hirieron a mí y a mi padre. Pero extrañamente, no me sentía tan emocionado o satisfecho como había imaginado. En cambio, sentí un extraño vacío. El camino de la venganza es largo, pero el camino después de la venganza es aún más largo. Ahora, necesitaba pensar en cómo realmente cambiar esta empresa, cómo cumplir mis promesas a empleados y clientes. Mi divorcio de Catalina fue excepcionalmente fluido. Según el acuerdo prenupcial, la parte infiel se iba con las manos vacías, y yo tenía evidencia suficiente para probar su infidelidad. Básicamente se fue de mi vida sin nada. El caso de divorcio procedió sorprendentemente bien. El abogado de Catalina, después de ver la evidencia que proporcioné, incluso le aconsejó que no continuara con resistencia inútil. El veredicto final fue como esperaba: Catalina no recibió ninguna división de bienes, e incluso tuvo que pagar honorarios legales. Vendió la Porsche y se mudó a un pequeño apartamento. Sin el apoyo de su padre y el halo de su esposo, Catalina pronto descubrió que su círculo social se encogía drásticamente. Esos amigos, que una vez la rodearon, ahora la evitaban como la plaga. Escuché que finalmente encontró trabajo en el mostrador de cosméticos de una tienda departamental. Todos los días enfrentaba no productos de lujo y fiestas de celebridades, sino cupones de descuento y clientes ordinarios. Para ella, esto podría ser más doloroso que cualquier castigo económico. Ricardo, después de completar un mes de trabajo de transición humillante, desapareció completamente. Se dice que fue a otro estado, comenzando de nuevo con un nombre diferente. Su sueño empresarial y disfraz de persona exitosa habían sido despiadadamente destrozados. Fusioné Valenzuela Gourmet y Logística Santa María, estableciendo Grupo Logístico Pinnacle. Este nombre simbolizaba mi victoria,
y también representaba la nueva dirección de la empresa, ya no una empresa de vieja escuela dependiente de la reputación familiar, sino un gigante logístico moderno y eficiente. Inmediatamente promoví a don Bernardo como director de operaciones de almacén, Mercedes como CFO. Fueron mis aliados en los tiempos más difíciles, merecían ser recompensados. La experiencia práctica de don Bernardo y la experticia financiera profesional de Mercedes los convirtieron en importantes tomadores de decisiones de la empresa. También encontré a esos pequeños proveedores que fueron aplastados por Víctor años atrás, incluyendo a los viejos amigos de mi padre, y firmé acuerdos de cooperación justos con ellos. Esto no era solo una decisión comercialmente sabia, sino también una forma de compensar las injusticias pasadas. Esteban, esto es simplemente un milagro, me dijo Tomás, el viejo amigo de mi padre, con lágrimas en los ojos, si tu padre supiera todo esto, estaría muy orgulloso. Espero que sí, respondí, sintiendo una calidez fluyendo por mi corazón. La empresa se expandió rápidamente bajo mi liderazgo. Introduje sistemas de gestión modernos, optimicé las redes logísticas, establecí un mecanismo de promoción verdaderamente basado en habilidad más que en relaciones. Creé un plan de acciones para empleados, permitiendo que cada empleado compartiera los beneficios del éxito de la empresa. En 6 meses, el valor de mercado de la empresa creció 40%, la satisfacción de los empleados alcanzó máximos históricos. Las encuestas de satisfacción del cliente mostraron que 95% de los clientes estaban muy satisfechos o satisfechos con nuestro servicio, algo sin precedentes en la industria. Durante este proceso, conocí a la CEO del Hospital Santa María, la doctora Elena Rodríguez. Era una mujer inteligente y directa, que apreciaba la fuerza más que los títulos. Comenzamos a reunirnos frecuentemente, discutiendo cómo optimizar aún más la cadena de suministro de alimentos del hospital. Una noche, nos encontramos en un restaurante comunitario que ella sugirió. Este restaurante estaba ubicado exactamente en el sitio donde mi padre una vez operó esa tienda de abarrotes. 7 años atrás, este lugar quebró debido a la presión de Víctor, ahora, se había convertido en un vibrante centro comunitario. ¿Sabes algo?, dijo Elena, sosteniendo una copa de vino tinto, cuando te conocí por primera vez, supe que eras diferente de los otros. Oh, levanté una ceja, ¿qué te hizo pensar eso? Te preocupas por los detalles, respondió, te preocupas por la gente. En una industria que solo se preocupa por las ganancias, esto es muy raro. Tal vez solo tengo métodos diferentes para perseguir ganancias, dije medio en broma. Elena sacudió la cabeza, no, no es solo eso. He visto tus reportes de satisfacción de empleados, escuché cómo tus empleados hablan de ti. Realmente te preocupas por ellos, eso es especial. Nos sonreímos, había una química maravillosa entre nosotros. No hubo declaraciones de amor dramáticas, solo una apreciación y respeto tácitos entre adultos. En los siguientes meses, nuestra relación gradualmente se profundizó. Elena fue la primera persona en mucho tiempo que realmente pudo entenderme. No le importaba mi riqueza o estatus, solo se preocupaba por mis pensamientos y acciones. A diferencia de la relación superficial con Catalina, esta era una conexión genuina basada en respeto mutuo y valores compartidos. Nunca hablas de tu pasado, dijo Elena una noche, sentados en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. No hay nada que valga la pena discutir, me encogí de hombros, solo la historia ordinaria de una persona ordinaria. Nadie es ordinario, Esteban, dijo suavemente, especialmente tú. Esa noche, por primera vez le conté mi historia real a otra persona, como la tienda de abarrotes de mi padre fue destruida por Víctor, como planeé venganza durante 7 años, y como la logré paso a paso. Pensé que se asustaría por mi frialdad, pero Elena solo escuchó en silencio, luego tomó mi mano. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo, pero ahora, tienes la oportunidad de hacer más. No solo corregir los errores del pasado, sino crear un mejor futuro. Sus palabras me hicieron pensar. Mi venganza estaba completa, pero mi vida, mi verdadera misión, apenas comenzaba. Un año después, Grupo Logístico Pinnacle se había convertido en una de las empresas de logística de alimentos más grandes de Texas.
nuestro modelo de gestión innovador se convirtió en un estudio de caso en escuelas de negocios, nuestro plan de beneficios para empleados fue aclamado como estándar de la industria. Víctor eligió dejar Texas, mudándose a una pequeña isla en Florida, viviendo una vida semi-retirada. Ocasionalmente aún llamaba, preguntando sobre la situación de la empresa, pero más por hábito que por preocupación real. Catalina había desaparecido completamente del círculo social. Se dice que había comenzado a reparar su relación con su padre, incluso considerando obtener un título en negocios. Tal vez, esta experiencia también había sido un crecimiento para ella. En cuanto a mí, encontré un nuevo equilibrio. Durante el día, era un líder empresarial exitoso, por la noche, era una persona ordinaria aprendiendo cómo realmente vivir. Elena me ayudó a ver el mundo más allá de la venganza, me ayudó a entender que el éxito no es solo derrotar enemigos, sino también construir mejores cosas. Un día, Elena y yo visitamos nuestro proyecto de alimentos comunitarios más reciente, un programa que proporcionaba alimentos saludables para familias de bajos ingresos. Viendo las sonrisas en las caras de esas familias al recibir comida, sentí una satisfacción que nunca había sentido antes. «Te ves muy feliz», notó Elena. «Sí», admití, más feliz de lo que imaginé. «Esa es la diferencia», Esteban dijo, «la venganza te trajo satisfacción, pero esto, ayudar a otros, crear valor, te trae verdadera felicidad». La miré, entendiendo de repente todo. Aquellos que una vez me despreciaron y se burlaron de mí, ahora tenían que mirarme hacia arriba. Y yo estaba parado en la cima del imperio, mirando hacia abajo a esta familia que una vez casi arruinó a mi padre. Pero la victoria más dulce no fue el castigo a los enemigos, sino probar una verdad: el verdadero poder viene de la sabiduría, la paciencia y el trabajo honesto, no de fanfarronería y glamour superficial. Como mi padre solía decir, haz lo correcto, incluso si nadie está mirando, no hagas lo incorrecto, incluso si nadie lo sabe. Esto es mi verdadero legado. Si esta historia resonó contigo, por favor no olvides dar like, compartir, y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante. Con la función de tendencias de YouTube, tu apoyo con un clic puede ayudar a que más gente vea esta historia. ¿Por qué no das un like y nos ayudas a que más gente vea el arte de la venganza? Gracias por escuchar esta historia emocionalmente intensa. Nos encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo? ¿Qué hora es ahora? ¿Has experimentado alguna vez ser subestimado, para luego demostrar tu valor con fuerza? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches, te deseamos que tengas un hermoso día. Esperamos verte de nuevo en nuestra próxima historia.